Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, todos sus seres amados, y todos seres amados congregados en este espacio, tiempo energético, en el amor, amornización de nuestra conciencia ambiental, de nuestra conexión planetaria y de nuestra trascendencia de un ser siendo Deus ontonómicamente conectado con la divinidad. Dios, el ser que conecta su realidad en ese trasegar de su sentir, pensar y actuar en coherencia con su ser, vida y obra, y por tanto por sus obras, hechos y acciones, que en eso es que se revela, se manifiesta, se expresa la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo en ser testimonio de Jesús, mente, alma y cuerpo conectados. Amén, que así sea. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental. Grato poderles expresar amorosamente hoy día, 1 de febrero del año 2023, que Dios mediante, el 4 de abril tendremos de un ser, vida y obrar ambiental de su servidor, amigo y hermano, por un año que en gracia de Dios pueda acontecer. Esperamos sea así su voluntad. Llamaría un año de vida, muchos llaman un cumpleaños. Mi padre decía amorosamente: ¿cuántos años tienes?, le pregunta a uno en su cumpleaños, y dice: mi hijo, solo tengo este, los demás ya me los gasté. Si Dios quiere, este y en adelante. Y le decía: papá, es una manera de que no te pregunten los años. Y más o menos, tiene como 84, pues cree uno tener, pero en verdad hay mucha profundidad allí, hay una sabiduría enorme, como el Salmo 89. Enséñame, Señor, calcular los años para tener un corazón sensato. Y esta es una de las virtudes que se diría frutos del Espíritu Santo, de la gracia divina que procedemos, bendito Dios, que en dones, talentos y gracias constituyen un carisma que se articula, esa tríada. Y esos carismas van congregando órdenes. Decíamos ayer en este espacio de Fundación Eka Ram, pero pudo haber sido Fundación Amayá, Fundación Cambio Gnosis. Amorosamente invito a estar siempre triangulando, porque ese abatimiento es necesario, esa circulación, porque es una génesis y un apocalipsis mediada por un evangelio que es en Cristo. Y esa vida de cristificación, de cristianización, de cristonomización, ser Cristo, pero Él, autor de nuestra obra, de la obra de Dios, administrador de ella. Él es el artesano, el alfarero, el orfebre, manejando, dígase, no el oro, pero sí el acendrado que hace, la vid, nosotros los sarmientos, las podas, que habla en la carta a los hebreos hoy, en esa corrección que se asimila a Fratelli Tutti del Papa Francisco, en la encíclica del amor fraternal, que es en escala antes de llegar a ese nivel espiritual de conexión con la divinidad. Primero es fraternal, con la familia, pero claro que en el ser propio hay que tener un amor filial con la voluntad del Padre, Creador. Y esa es la corrección de que habla la carta a los hebreos, del Padre a los hijos. Y el Padre eterno siempre va a estar allí a llevar sus almas de nuevo al reino de los cielos, en esa reconexión, en ese religare, religión, que es también hasta que tengamos buenas relaciones con Dios, en el buen sentido, bien vivir, bienaventuranza. Lo contrario, no, eso es del a Dios, sin Dios, contra Dios, ese es el patán.
como le decimos, el otro, el enemigo de Dios. Y en entremedio están quienes están medio para allá ni para acá, que preguntan qué pasó y se acostumbran a ver lo que pasó. Entre tanto hay otros atentos, despiertos, que se admiran y se vuelven, tratamos de volvernos también y esperamos se vuelvan vinculados en la acción. No que sea parte del paisaje, no que sea el afuera, no que sea el otro. Abadio Green en algún momento sacó un artículo, una Dule de la licenciatura de la Pedagogía Madre de la Tierra de la Universidad de Antioquia, el otro, soy yo, claro, porque yo soy el otro del otro, hablando como ser, siendo. Conectando con la Madre Tierra, ahí no viene el tema de género. Lo más similar, ya que se me ocurre en este momento en gracia del Espíritu Santo, cuando Jesús llama a allanar los caminos en Juan el Bautista, nivelar las cimas, no es una estandarización. Meditaba en gracia de Dios hoy en el oficio de la lectura. No es poner a todos uniformemente en un plano. Es porque al elevar la mirada al cielo, a la bóveda celestial, esta mañana un amanecer espectacular aquí en campus. Reciban un amoroso saludo fraternal quienes van llegando en Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio allá, la Laudato Si, y ahí vamos para el cosmos. En esa cosmovisión, un cielo súper estrellado, planetas, astros, todo ello ahí, estrellas fugaces, y una luna medio creciente, porque estamos en un tiempo seco, varios días. Frío en las mañanas, ahora por ejemplo, cerca de las 7, algo así. Y acontece también en el atardecer. Este es en las laudes, por el atardecer en las vísperas, hacia después de las 5. Ya para las completas, que normalmente se hacen a las 9, los cartujos o otras órdenes, a la orden de Dios, no porque sean órdenes, no, obediencia, sino que son carismas, son la cúspide de un carisma que viene a ser, si se mira desde una geometría, el centro en el triángulo, no como la pirámide. Aquí la jerarquía en Dios no es de imposición, de mando, de dominio, no. En la libertad de Dios es en el centro. Cada quien centraliza alma, mente y cuerpo en Padre Creador, Jesús Sanador y Espíritu Santo Santificador. Ese proceso de purificación se hace allí y centraliza ese Cristo interior con su Cristo exterior, que es el otro. Y el contorno es el entrecejos. Haciendo la analogía muy hermosa hoy por la palabra de Dios, cuando se preguntan aquellos en el Evangelio de San Marcos, pero sorprendidos, o sea que sí reconocen los milagros, ven que existe un poder, ven que existe algo más, es fuera de lo normal, pero consideran que es sobrenatural. ¿Este de dónde llegó? ¿Este quién lo trajo? Y este que se le parece a Moisés, a Elías, a otros maestros. Es porque se ha reducido la condición y eso viene por este relativismo, inspirado esta mañana en Carlos Yepes en la meditación de la palabra de Dios para hoy precisamente, y también de Santiago Martín del Magnificat en España, que al vernos en comparación frente al otro, siempre estamos como con la perspectiva, amorosamente lo digo, estar sojuzgando lo que el otro hace o lo que el otro deja de hacer, supuesto a un deber, unos estándares, unas normas, un patrón, para que quien se sale de esa retícula, de esa lista de chequeo, es el anormal, es el aoficial o es el ilegal. Y esto tiene repercusiones muy importantes en sociedad del derecho, porque hay gran diferencia entre lo que es público y privado. De hecho, no tendría por qué hacer diferencia, porque el bien celestial no habla de bienes y servicios y capital de apropiarse, de privado. Nada es privado, todo es prestado, es que nadie se lleva nada, todo esto es finito, se acaba. En el tener, nada tiene,
ni la vida, porque ¿quién puede decir, no, mi vida es mía y no me quiero morir todavía? Bueno, ahí viene el Fausto, hablando allá con el patán en los infiernos, el demonio, que sí existe, y le hace creer eso. Entonces Dios le dice, no, es que el que mando soy yo, el que ordena, el cosmos, las galaxias, los universos, soy yo. Así cada ser sea un universo en sí mismo, como en algún momento le decía a mi profesor en paz descanse, Víctor Hugo Peñuela, en un curso de ética, yo empezando apenas, perdón que lo diga como testimonio propio, pero en la Universidad de Antioquia empezando semestre, de los primeros semestres, claro que ya venía con un recorrido de ingeniería civil para esta ingeniería sanitaria y ponían a conversar todas las ingenierías. Eso era muy bonito porque era un curso articulador por procesos de formación de diferentes áreas, todas de ingeniería, 8 departamentos. Electrónica, eléctrica, mecánica, sanitaria, química, industrial, bueno, otra que se me escape. Y ahora ahí en la Escuela Ambiental de Ingeniería, ya que me adelanto, esto corresponde más a cambio-gnosis, pero todo va triangulando, porque les tengo una razón en función de lo que les decía ahorita con la conmemoración del 4 de abril, Dios mediante. E invito amorosamente que cada uno ser siendo manifieste, exprese, nos comparta cuando es su cumpleaños, el día que para usted marcó en la existencia en este plano desde su afiliación parental, por padre y madre, social, por sus familias ya extendidas en comunidad y cristianamente. A toda la humanidad se extiende en Cristo. Somos almas en Cristo, la Iglesia, María Santísima, la esposa, todas casadas con el esposo, Cristo, Jesús, amén, montados en esa tripulación. Bueno, y allí, ya en la Escuela Ambiental de Ingeniería, congrega 3, Ingeniería Civil, Ingeniería Sanitaria e Ingeniería Ambiental, quedando las otras ingenierías afuera, manejando por su cuenta lo que antes eran departamentos. Cuando por los 90 que se hizo, aconteció esta carrera, era departamento de Ingeniería Sanitaria. Lo digo porque tiene mucho que ver en contexto por los 90, cuando recién egresaba de la ingeniería sanitaria, era iniciada como en los 80, finales, que fue en la época que asesinaron a Héctor Abad Gómez de esta tierra, precisamente oriundo, y que conmovió porque era la Facultad Nacional de Salud Pública, a la cual ya me vinculaba a finales de los 90. Entonces, todo eso tiene que ser considerado por mi parte en esa sistematización de la experiencia de vida, on, sistema en el orden natural, que viene a ser en la perspectiva de la singularidad, conexión con la divinidad, la relativización con todos los singulares, seres amados entre todos, que es un carisma, administrar, para dar gloria a Dios, gracias a Dios, y hacer la voluntad de Dios. A eso es a lo que se nos llama en la vida, administrar ello. No a competir entre nosotros, no, es a compartir. No tanto bienes y servicios materiales, no, ese es ser siendo testimonio en amor, verdad y justicia, como Jesús, lo que llamarían ahí milagros. Es que para él es tan natural hacer una sanación como expulsar un demonio o como hacer ello. Pero en las otras llamadas religiones o en otras culturas, en otros contextos, decían, no, es que él es un maestro como lo es Moisés. Entonces lo hacen ver como poquita cosa, como muy normal, y todos somos maestros. Incluso por ahí tenía un tutor, un doctorado que decía, no, llámese maestro, porque es un doctorado en educación ambiental, momentico. Maestro Cristo, Jesús Cristo. Nosotros llaman ahí licenciados en educación, maestros de escuela, porque asimilan que es como de colegio, por lo de la pedagogía, pero recordemos que eso viene del griego, que era aquel esclavo que llevaba al hijo o hija de su amo a la institutriz o al instructor para que le diera clases privadas. Entonces lo que hacía él de pedagogía era llevarlo a la escuela. La paideia, como tal decía Carlos Vasco en algún momento,
hermano de Alberto Vasco, contemporáneo de Héctor Abad Gómez, precisamente. Todo eso tiene que ver con la Escuela de Formación en Salud Pública, que hemos de dar un testimonio allí desde una perspectiva distinta de la medicina, una medicina del alma, que es una salud espiritual, por tanto intelectual y por tanto material, ¿cierto? Orgánica. Ahí la han reducido, me adelanto un poquito, a una salud clínica basada en la evidencia, en el síntoma, que no es salud, es enfermedad. Y cómo administrar la enfermedad y cómo potenciar de ahí negocios en función de eso. Eso es otra cosa muy distinta, pero tiene que ver cuando alguien se sorprende que lo vienen a sacar de su zona de confort o alguien llega con algo distinto. Entonces la tendencia ya se ha notado, lo hemos vivenciado. Hoy ha sido de testimonio, bendito sea mi Dios que el Espíritu Santo me pone a hablar de ello, manifestarlo, porque la verdad me hace feliz hacerlo y liberarlo y compartirlo, porque espero les sirva. Ya 60 años de recorrido, que es lo que cumple esa Facultad Nacional de Salud Pública, pues enhorabuena, que si bien se criticaba que los médicos eran malos administradores, y por eso sacaron ese pregrado de administración en salud, la pregunta es por qué han sido tantos médicos administrando la Universidad de Antioquia, como negociantes, como la ética financiera, como el manejo del recurso humano, pregunta, y el ser, bueno, allá vamos. Entonces, en ese proceso, uno podrá dar testimonio que la salud pública es otra cosa, y lo público y lo privado no han de chocar, porque es lo mismo, es universal. Y está la medicina colectiva, que se llama salud colectiva, que es más comunitaria, más con la comunidad, más con la pervivencia en territorio, compartiendo conocimiento, generando conocimiento y a su vez haciendo circular esos talentos, esos dones y esas gracias en esa perspectiva de bien, pero común, porque es comunidad en la unidad en Cristo. Hay una fe que en el campo está situada en el corazón. El servicio es connatural a la gente, porque es servir a Dios, por encima de servir a la organización y de servir al hombre. Entonces es tan natural atender a una solicitud, o así no le digan, al percibir una necesidad en el otro, ofrecerse para acompañarlo en su dolor o en su sentimiento de alegría o en su gracia, porque comparte él un conocimiento o una información o incluso algo material, intercambio de alimentos o de techo, amanezca aquí, que decía, ay, no hay ningún problema, donde comen uno, comen dos, y eso se vuelve, y la tierra es para todos, y eso da la comida, da el sustento, entonces se vuelve una sustentación natural, y eso es clave. ¿Dónde entra el problema? Cuando estamos en la ciudad, que se normaliza por la norma, se oficializa por lo legal. Entonces empieza a hablar lo formal, lo informal, que se sale de esa forma, y lo no formal, que tiene otras consideraciones. Y aquí viene algo que en esa está en la estandarización, es lo que queda, el estándar. Aquí lo hemos visto con la campana de Gauss, aplicándolo el principio del tercero excluido desde Arquímedes, pero que la estadística lo pone como la teoría de colas. Entonces los extremos, que es lo poquito, es la exclusión que quedó por fuera del estándar, poniendo como el universo dos, quienes están en el estándar y quienes no cumplen el estándar. Resulta que ahí hay un tercero excluido o tercero no incluido, o tercero incluido no en debida forma. Dígase, por ejemplo, si está buscando, que eso es lo que tiene el ordenamiento del territorio, en estos territorios, que han denominado pues América, pero que es Abya-Yala, con la retícula de Occidente, querer mostrar la ciudad cuadriculada. Decíamos en algún momento aquí,
por el mismo microfísica del poder, por poner un ejemplo, pero eso tiene que ver es con Descartes, con Comte, con Immanuel Kant, con la razón pura, ese materialismo ni siquiera dialéctico, porque no soporta la argumentación, la dialéctica, la diversidad, sino que tiene que ser lo que está en la norma y nadie le puede llevar la contraria y nadie puede ir en contra del pensamiento de quien domina o tiene pues el poder o quien tiene el tener poder adquisitivo o el que ya vive en su placer, en su zona de confort, en su status quo, en la sociedad del mutuo elogio. Laissez-faire, que quiere decir dejar pasar, pero hacía en el Espíritu Santo me inspiraba Lucifer. Es muy parecido a eso, porque por omisión, por reacción o por conestación hay pecado, y eso es inspirado por el demonio. Dígase demonio, todas esas fuerzas contrarias al amor de Dios, al bien vivir y a la bienaventuranza, que es la corrección fraterna. Esa es la moral, orden natural, la creación, el creador. Es que eso no lo puede cambiar nadie, seres amados. La naturaleza es, la creación es, los universos son. Somos todos conectados, el universo en Dios. Y nada se mueve sin la voluntad del Padre. Y nada se puede hacer distinto a esa huella, a esa impronta. Y Jesús trae esa impronta, ese es el milagro. Es un mero testimonio de vida, es el milagro para nosotros que estamos en este mundo. Pero se nos hace extraordinario, es porque no está en el alma, no hay fe, no está en el corazón, por tanto, ni en la razón, porque no podemos ver otras lógicas distintas a la propia o a la que nos han enseñado o a la que nos da el rol en la sociedad. El juego de roles, el juego del ego, el ego de este, el ego de la otra y hasta luego, porque ahí no hay conversación. Son lógicas supuestas, pero no hay ideas, entonces no hay ideologías, sino que son apegos. Y eso es idolatría, y eso es pagano, y eso es mundano, desde el punto de vista religioso, una herejía. Pues es anteponerse como Dios a Dios, o anteponerle a otros dioses. Personaje, yo admiro a Fundalo, entonces ¿a quién te quieres parecer? Aquel, entonces volvió una reproducción social de un modelo que resulta anacrónico, antagónico y analfabeta, ambiental, planetaria y sideralmente. Llegaron las guacharacas, bienvenidas, a acompañar la orquesta. Y ello hace que, claro, ese es el estándar. Pero entonces, en ese tercero no excluido son la ciudad, el ordenamiento territorial lo ordenan. Aquí en Colombia, por ejemplo, la ley 388 del 97 habla del ordenamiento del territorio orientado a las ciudades, a las metrópolis, que lamentablemente en salud va orientados a las necrópolis, a la muerte, a la enfermedad, morbimortalidad, esa es la epidemiología, la casuística, casos, episodios, sucesos y estadísticos de ellos, de datos de la Sociedad de los Poetas Muertos, echarle la culpa al que ya se murió, porque lo dijo, ya nadie le puede refutar. Eso sí es bueno. Es una obra de cine que en algún momento la consideramos aquí en varios eventos, en varios espacios académicos, científicos. Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia también, se dijo allí hace unos 3 años o 4, en el Día de las Madres, que se hablaba sobre Madre Tierra, cambio climático y salud mental, ¿sí? Y ahí pues el espacio de sábado por la mañana, emisora cultural de la Universidad de Antioquia, por ahí está en podcast, en SoundCloud, vamos a ingresarlo a la red, Dios mediante en estos días. Bueno, pero está en otros espacios ahí disponible. Por el canal de YouTube se puede solicitar. Bueno, hay un asunto que los indígenas, los hermanos originarios, los llamados nativos, no participan del plan de desarrollo, porque eso choca con los planes de vida, y ellos son acérrimos a la cosmovisión, la cosmogonía que es la madre tierra. Cosmovisión por los astros, pero la cosmogonía que los conecta como madre tierra a tener esa identidad.
que es esa filiación natural, es un sentimiento profundo en el corazón de amor a la Madre Tierra. Y eso ya va por encima de la razón, son más por la intuición que se conectan, por la sensibilidad y por el todos, la universalidad, no la individualidad, que eso es Occidente. Entonces la descodificación viene desde esa descolonización que llaman, que es esa desagregación. El amor es congregación, es unidad en la diversidad para la universalidad. Por eso nuestra visión en Admisión Ambiental Universidad, en Cambio Gnosis, Dios mediante en breve conectamos allí en profundidad, es ello. Como por escribirlo en el lenguaje occidental, pero que en esencia es Deus onto nomia. La autoría en Dios, acorde a su voluntad del ser, siendo testimonio aquí, la tierra, para hacer vida eterna, no muerte eterna, que la muerte eterna es lo otro. Entonces ellos no vinculan. Entonces es el tercero no incluido, el tercero excluido, o el tercero incluido de la forma que no es. Asocian cultura a folclore, a arte, artesanía, entonces les compran y se meten a la Sierra Nevada, las zonas de reserva natural, zonas de protección, lugares sagrados, donde hacen pagamento a la Madre Tierra. Y son sagrados porque en realidad es naturaleza pura, en su orden natural. Ahí está la Babilonia, ahí están los jardines colgantes, ahí está la biblioteca, como bien lo dice Abadio, lo dicen varios hermanos originarios, y bien lo conocen en la NASA y todas esas agencias que mandan a explorar, y ahora con cada vez más pequeños los drones esos para meterse ahí los ladrones, eso hace que sea más fácil penetrar y capturar la información y clonarla y propagarla ya. Por eso llegan con tanta propiedad a hacer. ¿Cómo no va a ser que llegar en 3 barcazas, la Pinta, la Niña y la Santa María, llegar con un insecto? Aquí está sobrevolando un insecto a un tamaño micro, puede ser un dron en cualquier momento, un chip, y está ya sacando información. ¿Qué sorprende con la nanotecnología? Pero ¿cuáles son los fines? Eso, lo que mueve el patán. ¿Cuándo se hace con un fin? Para hacer la voluntad de Dios. Compartir la información, ¿para qué? En el corazón, cada ser se conecte en su ser siendo testimonio en contexto. Modo, tiempo y lugar, ya. Eso es lo que ha de circular, seres amados. Y eso es milagro, no, eso no es milagro. Eso es vivir la vida eterna desde esta vida terrenal por anticipado como una oportunidad, pero ¿qué es? Es el deber ser, el Deus ontonómico, porque a eso hemos sido llamados. ¿Qué el placer? Sí, placer espiritual, un santo deseo. ¿Qué la razón? Sí, pero una razón puesta a consideración todas las lógicas, no poniéndonos de acuerdo que el consenso y una matriz de verdad, no. La verdad es Jesús, camino, verdad y vida. Frente a ello que se establece la relativización entre nosotros, pero conecta es con la divinidad, cada quien, uno a uno con Dios. Miles de millones de seres conectados allá, alineados allá. No de alienación ni de alineamiento en línea recta, no, amornizados allá. Por eso ahorita señalaba el oriente, la estrella de David allá en el pesebre, Jesús, María y José. Esa es la que hay que apuntarle. Ese es el Shema, ese es ya en judío. Ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la tríada circulando, Padre Celestial, Jesucristo, Hijo unigénito y Espíritu Santo Santificador. Y ese es dar en el blanco, en griego. Ese es el plan divino. Al centro, que es Jesús, que trae esa huella, trae esa impronta, Él mismo lo es. Pero no es para solo rendirle culto, sacrificios, no, eso no, Él es el sacrificio, ya sacrificó, ya derramó su sangre preciosa por todos. Entonces, en esa liberación es concienciación, es expansión cósmica. Seres amados, estamos anquilosados, estamos encalambrados, estamos distanciados de Dios, y es porque no queremos aceptar la condición humana.
de criatura, de humus, partícula. Entre más se resista, más fácil se queda aquí, en lo discreto, y más fácil se queda en lo mínimo, y más fácil poco trasciende. ¿Por qué? Porque no es dejarse llevar por lo que realmente eleva, que es lo más bajo, la kenosis. Seres amados, maravillosa meditación de la palabra de Dios hoy en Amaya. Igualmente agradecido con Dios por esta reflexión en la Escuela de la Conciencia Ambiental. Espero que ustedes también logren sensibilizarse un poco y nos animemos a seguir tejiendo vida en amor eterno como lo es Jesús. Amén. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Entonces, atentos en Cambio Gnosis, que ahí desarrollaremos un poquito más de la participación que les quiero hacer de alma, mente y cuerpo, pero que es una invitación a vincularse con sus propios testimonios de vida. Nos van diciendo y ese día hacemos una celebración especial. Un abrazo. Dios les bendiga.